el mayor error que cometen los latinos en inglés. En este video te voy a enseñar qué es este error y qué vamos a hacer para solucionar esto por ti. Porque hay una sola cosa, una cosita que ustedes hacen, de hecho es una cosota, que ustedes hacen que vamos a arreglar porque está mal y no debe ser así, y en este video lo vamos a corregir. Entonces, antes de empezar, échale un ojo a estas oraciones. ¿Qué hora es? What time is? ¿Está lloviendo hoy? Is raining today. ¿Te gusta? Do you like? ¿Es increíble? Is incredible. ¿Y cómo te va hoy? How is going for you today? Hay una sola cosa que está mal con todas estas oraciones y tienes 3 segundos para adivinar qué es. 3, 2, 1. Hay una cosa que falta de estas oraciones en inglés y es la palabra it. It. Ustedes olvidan agregar la palabra it a las oraciones. ¿Suena familiar? ¿Te ha pasado eso antes tal vez? Pero no te preocupes porque este es un error que cometen todos los latinos. Hay una explicación muy lógica. En este video te voy a enseñar por qué sucede y vamos a arreglar ese problemita por ti. Antes que nada, ¿qué es el it? ¿Qué es esta misteriosa palabra it? ¿Qué quiere decir? Bueno, tú tienes I, you, he, she, we, they. Y falta alguna cosa, ¿no? It. It también es un sujeto, pero simplemente no es una persona. Es todas las demás cosas que una persona. ¿Okay? Puede ser cualquier cosa, pero todavía es un sujeto y es alguna cosa. El problema es que en español y también en portugués, ustedes no especifican el sujeto en sus oraciones. Y la razón es porque está escondido o explícito obvio. Por ejemplo, en inglés tenemos she is sad. Está triste. Tenemos we trust you. Confiamos en ti. Y tenemos they have a problem. Tienen un problema. Entonces en español y también en portugués ustedes no especifican el sujeto. Y la razón por la que es obvio es porque ustedes conjugan todo. Y por eso ustedes no necesitan especificar el sujeto. Un solo verbo tiene una tonelada de diferentes conjugaciones. Confiar, por ejemplo. Confío, confías, confía, confiamos, confían. Confiaste, confié, confió, confiamos, confiaron. O el futuro, confiaré, confiarás, confiará, confiaremos, confiarán. Y de hecho tienen otro pasado en español que es el imperfecto. Confiaba, confiabas, confiaba, confiábamos, confiaban. Y esta es la razón por la que todos los estudiantes de español tienen un chingo de problemas con la gramática en español, porque ustedes conjugan todo. Mientras en inglés, para este mismo verbo, confiar, simplemente tenemos 3. Trust, que es el presente, y trusted, el pasado. Y en el futuro simplemente decimos will trust, o going to trust, o gonna trust. Fácil. Pero dado que ustedes conjugan todo, ustedes no necesitan especificar el sujeto. Si tú dices confiamos, todos sabemos que es nosotros confiamos, ¿verdad? Pero si tú dices trust en inglés, todos van a pensar trust what. Pero en inglés no tenemos eso. Entonces si tú dices do you like, o is incredible, o how is going, nosotros vamos a decir like what. What is incredible? How is what going? ¿Qué cosa? Tienes que especificar el sujeto porque no es explícito, no es obvio en el inglés. Y tienes que especificarlo incluso si no es una persona. Y cuando no es una persona, ¿qué es? It. Siempre hay un sujeto. Por ejemplo, ¿qué hora es? What time is it? Ahora, ¿qué es ese it aquí? No sé, el reloj, el tiempo, no tengo idea, pero es una cosa, ¿verdad? Entonces agregamos it. Está lloviendo hoy. It is raining today. ¿Qué está lloviendo? No sé. El cielo, Dios, no sé. Puede ser cualquier cosa, pero es una cosa. Entonces por eso decimos it.
¿Entendido? Ahora, la segunda razón por la que todos ustedes cometen ese error es la razón más importante, y es que no han practicado suficientemente. Tal vez ha sido la escuela donde el profesor te dice: hoy vamos a estudiar el sujeto it. Tienen que ponerlo en oraciones de esta manera, de ese orden, bla, 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 bla. Han estudiado it, pero no lo han practicado. Esa es la segunda razón y es muy importante porque seguramente piensas igual que yo. Yo odio estudiar, pero me encanta aprender. Entonces, ahora te voy a enseñar cómo aprenderlo de verdad para que dejes de cometer ese error y no tengas que volver a la escuela a estudiarlo más. Primero, antes de que empieces a practicar, es súper importante de que entiendas que el inglés es un idioma diferente, un idioma con diferente lógica. Y tienes que aceptar eso y tienes que dejar de tratar de analizar esta lógica todo el tiempo y tratar de entenderla perfectamente. Porque tú has vivido toda tu vida con exposición a una lógica diferente. Entonces, si tú analices eso, vas a quedarte ahí pensando que debe ser como el español y no lo es. Entonces vas a frustrarte muchísimo y vas a llegar a un momento donde lo puedes entender, pero no lo puedes decir. ¿Ok? Porque has estudiado y analizado un montón, pero no lo has internalizado. Y esto es lo que vamos a hacer. Y la mejor manera de internalizar algo en tu cerebro, en tu memoria a largo plazo, es usar un método que yo uso para mis estudiantes de inglés en mi curso para que puedan aprender esta lógica y dejar de pensar en ella, que simplemente fluya naturalmente de su boca correctamente. Digamos que yo te leo 20 frases al día. 20 nuevas frases que todos contengan la palabra it. Y después de que te lo haya leído, te voy a contar el significado. Por ejemplo, how did it go today? ¿Cómo te fue hoy? It's delicious. Es delicioso. Has it been raining this week? ¿Ha estado lloviendo esta semana? It's raining today. Está lloviendo hoy. Sorry, I can't help it. Perdón, no puedo evitarlo. Have you forgotten it? ¿Lo has olvidado? You need to do it. Tienes que hacerlo. Imagínate que todos los días te estoy leyendo una frase, tú simplemente piensas por un segundo, ¿qué podría significar? Piensas, paras y yo te digo el significado. Ahora, si no sabías lo que significaba la frase, si no la conocías, tú simplemente dices no. Y yo voy a volver a leer esa frase para ti dentro de un minuto. Imagínate que practicamos así todos los días, tú y yo. Te leo 20 nuevas frases todos los días. Si no sabes la frase, te vuelvo a leerla dentro de un minuto hasta que te acuerdas de la frase. Y terminamos el día, te llevará 15-20 minutos y el día siguiente te voy a leer 20 nuevas frases y volver a leer las frases de ayer. Pero esta vez, si tú te acuerdas de una frase de ayer, de que sí, este es el significado, lo que va a pasar es que no te la voy a leer mañana, sino que voy a mandar esa frase 3 días en el futuro. Y en 3 días, cuando vuelve esa frase y todavía la recuerdas, vamos a mandarla 7 días en el futuro. Esto se llama repetición espacial. ¿Okay? Y esta es una técnica que usan todos los políglotas cuando están aprendiendo nuevo vocabulario, estructuras gramaticales, etc. Porque si tú haces esto en lugar de ir a la escuela y escuchar a un profesor que te diga, hoy es el sujeto it, y te enseña todas las reglas, y en lugar de contratar un profesor particular que te diga lo mismo, en lugar de que vayas a YouTube a ver un video que te diga lo mismo, simplemente consumes estas frases todos los días y no haces nada más. Te voy a decir algo. Vas a aprender muchísimo más rápido y mucho más profundamente. Lo que va a pasar es que con un poquito de tiempo vas a notar que es intuitivo para ti decir y reproducir ciertas frases. Será como tu primer idioma, simplemente sale de tu boca por intuición. ¿Tú crees que un nativo de inglés cuando tiene 10 años va a la escuela en Estados Unidos y tiene un profesor que les diga, hey, tienen que agregarle un it a sus oraciones porque esa es la gramática correcta? No es necesario porque ellos lo hacen bien
directamente, porque durante sus vidas han estado consumiendo frases que contengan la palabra it todos los días. Ellos nunca piensan, ¿de qué es esa palabra it? ¿Qué quiere decir? No tratan de entender la lógica, simplemente consumen y se internaliza en su cerebro. Tienes que entender esto y aplicar esto si realmente quieres ser fluido en inglés. Deja de ser un estudiante de inglés y vuélvete un aprendiz de idiomas que aplica metodologías eficientes y modernos. Porque si tú haces esto, vas a ahorrarte muchísimo esfuerzo y tiempo y dinero también. Todo ese tiempo valioso puedes usar para otras cosas y aprender más eficientemente. Piensa en todas las horas de clases aburridas que puedes ahorrar. Piensa en todo el dinero en clases y profesores particulares que puedes ahorrar. Es genial, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta que tienen todos: ¿dónde consigo estas frases y cómo consigo que Kale me las lea todos los días? Y yo tengo buenas noticias para ti, porque yo ya tengo todas estas frases listas para ti. Las he escrito, las he agregado mi propia voz. Están perfectamente listas para que tú simplemente hagas clic y empiezas a aprenderlas. Entonces, ¿cuánto cuesta? Bueno, he hablado con mi equipo y hemos decidido por un tiempo limitado que te vamos a dar estas frases completamente gratis por una condición. Y para obtener esto, tienes que ver mi último video, cómo aprender 99% del vocabulario en inglés en solo 90 días. Voy a poner este video aquí en la pantalla, entonces tú tienes que dar clic aquí muy pronto. Haces clic, ves este video y puedes conseguir todas esas frases de manera gratuita. Espero que estés súper bien, haz clic aquí y te veo en ese video.